Ahí está. Bueno. Seguimos entonces con esta parte que nos quedó. Y vamos a adentrarnos un poquito en lo que les decía de lo que es nuestro trabajo de conocer y comprender a los demás. Como bien veníamos diciendo en todo este tiempo, la parte más interesante es que cuando uno intenta conocer al otro se va conociendo a uno mismo, y cuando uno intenta conocerse a uno mismo también son técnicas que ayudan a la comprensión del otro. Lo interesante es saber que uno nunca va a poder comprender todo ni de nosotros mismos ni del otro. Pero cuando uno empieza a dar luz a estas cuestiones, es donde podemos empezar a clarificar ciertas cosas en las personas para que esa persona también tenga luz y pueda empezar a ver un poquito mejor lo que en su momento está como con una nebulosa. Ahora volvemos a esto, que como siempre decíamos, los conocimientos que vamos a tener de la psicología nunca nos tienen que desviar de nuestro propósito principal, que es que nosotros traemos a la gente la buena noticia. O sea, nosotros tenemos que buscar la proclamación del evangelio por sobre todas las cosas. El recurso psicológico es eso, un recurso. Pero para que nosotros podamos tener un conocimiento mayor de la persona, son necesarios estos recursos. Y es interesante que nosotros trabajemos esto de manera lo más exhaustiva posible, que tratemos de dimensionar todas las áreas de nuestra persona a trabajar, de nuestro aconsejado, que podamos darnos cuenta de todo lo que significa esta complejidad humana, en el sentido de que la persona es esto, un ser complejo, pero también es un ser dinámico. ¿Y qué quiere decir un ser dinámico? Es que está atravesado por estas cuestiones inconscientes. Entonces tenemos estas dos partes de la complejidad y del dinamismo que nos llevan a entender en este sentido que la persona siempre está en evolución constante, que está en desarrollo. Es decir, que nunca vamos a poder lograr lo último, alcanzar lo último de la persona, porque cuando vamos a una parte, ya avanzamos en otra, en el cuanto al desarrollo. La persona se va moviendo en otras áreas, va tomando otras decisiones, y también nosotros. Por eso, de ahí a la complejidad de lo que significa este trabajo, ¿no? Ahora, lo interesante y la parte de alivio, si se quiere, es entender que uno no trabaja solo. Está Dios primero. Y si Dios nos pone a cierta persona adelante para trabajar, Él nos va a dar la ayuda y los recursos de cómo poder afrontar la situación junto a la persona. Entonces, en esa parte creo que es como un alivio para nosotros, de decir, a ver, no recae todo esto sobre mí, porque sé que muchos de ustedes dicen, no sé qué hacer con esto, no sé realmente para dónde encarar la situación, porque es muy difícil, pero Dios es el que está primero. Entonces, de una u otra manera nos da las herramientas para que uno pueda afrontar la situación. Y como les digo, cuando a veces no tenemos nada que decir, mejor es no decir nada, pero sí escuchar atentamente. Como vamos a ver, el silencio también es una forma de diálogo. Ahora, en esto del proceso de comprender al aconsejado, tenemos que entender que nosotros vamos como a ir en contra de los procesos inconscientes. Lo que hacen estos mecanismos de defensa es justamente poner una barrera entre lo que intentamos nosotros trabajar con la persona. Es como que crea una barrera a que la persona se dé cuenta de su error, en muchos casos de su pecado. Entonces lo que nosotros vamos a tener que tratar de hacer es que la persona pueda romper estos mecanismos y que destruya ese hábito de utilizarlos, ¿no? Y que en vez de eso pueda encarar su problema. Ese va a ser como nuestro trabajo.
Ahora es cierto que uno de los mecanismos que más se presentan, como habíamos dicho, la clase pasada, es la proyección, en el delegar todas las responsabilidades al otro. Y ahí Pablo nos da un ejemplo que tenemos que utilizar, que es el de no ser jueces. Entonces, vamos a encontrar en nuestras iglesias muchísimos jueces, muchísimos fiscales. Y eso es lo que tenemos que tratar de, con buena manera, enfrentar, ¿sí? De sacar ese lugar de la gente de querer ser jueces de todas las cosas que pasan. Hay 3 cosas que se pueden hacer para poder ayudar a que se desvanezca esa actitud de juez. Y uno es averiguar qué motivo impulsa a la persona a tener esa actitud de fiscal o de juez. Muchos cristianos asumen esta parte, entonces podemos averiguar qué lo motiva, por qué está con esa actitud tan a hacer de controversia, de molestarse, a querer juzgar cualquier actitud que hace el otro, o si alguien se equivoca, constantemente estar ahí como acusando. Entonces tenemos que averiguar qué lo motiva a eso. Y también, junto a la persona, de la manera en que, en la mayor manera posible, reconocer el conflicto de manera objetiva, hasta donde sea posible. Es decir, que nosotros tenemos que ayudar a la persona que está siendo juez a darse cuenta de que está siendo juez. No va directamente nuestro trabajo quizás solamente a la persona que está siendo juzgada por esa persona, ¿no? Sino también ir a ese juez, porque ese que está teniendo esa actitud es una persona que también maneja mecanismos de defensa y que está sufriendo en esa situación. Entonces, cuando uno trata de acercarse a esa persona para ver por qué hace tal cosa y de hacerle dar cuenta de que tiene esa actitud de juez, también nos va a llevar a la tercera, que es considerar el valor de cada una de las fallas. ¿Y qué quiere decir eso? El valor de cada una de las fallas es esa parte en la que cada uno es carente de algo. Estás fallando con el ser juez, pero eso significa que hay algo que está doliendo a esa persona. Acá el autor nos pone un ejemplo de que dice que había una pareja que se había casado y que a los 6 meses había nacido un hijo. Es decir, que se había casado la chica embarazada y encima decía que estaba vestida de blanco. Entonces hubo una persona que se recontra enojó dentro de la iglesia y pedía que se la expulsara de la iglesia. A menos que por lo menos pida perdón públicamente porque sentía que se había burlado de toda la iglesia. Esa situación había llegado a toda la iglesia, pero había uno que asumió esa función de fiscal, de juez. Es como que lo hacía en nombre de toda la moral, de las buenas costumbres, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, como que se ponía en ese papel. Y el pastor trató de calmarlo, pero como dice, él había vuelto esa agresividad hacia el pastor. Entonces le había dicho, si usted no hace nada, voy a pensar que usted tiene la misma actitud que esta pareja, o sea, que usted es uno más que justifica lo que hizo esta pareja. Entonces, en ese caso, el pastor lo que intentó hacer es reconocer el conflicto de manera objetiva. Entonces lo que fue a hacer también es poner el dedo sobre la llaga y trató de hacerle saber que él no puede juzgar a nadie porque él también está falto en algo. Cuando el pastor marcó esta falta en este miembro de la iglesia, surgieron un montón de cosas y resulta que él se sentía culpable por algunas cuestiones de su persona en cuanto a lo sexual. Es decir, que él tenía fallas, pero en esas fallas como mecanismo de defensa utilizó la proyección.
que era acusar a los otros con el argumento de lo moral o de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, para tapar lo que él había hecho o lo que él también tenía como parte de su sufrimiento. Él vivía con él un dolor que no se perdonaba, pero para no hacerse cargo, para no afrontar ese dolor, proyectaba. Entonces lo que hizo el pastor es averiguó esos motivos impulsores, reconoció el conflicto de manera objetiva. Vos no podés juzgar a nadie porque seguramente también sos falto en un montón de cosas, y consideró el valor de esa falla, porque se dio cuenta de que también era una persona que sufría. Eso no justifica el acto de la proyección, no justifica lo mal que actuó. Sin embargo, sí sirvió para que la persona también pudiera expresar una parte de un dolor que no lo dejaba ser libre en esto. ¿Se entiende? Pero en esto tenemos que entender también de que esta comprensión del otro nos ayuda a conocer esos mecanismos inconscientes que van a ayudar a la persona a suplir su falta, pero también nos va a ayudar a descubrir otro tipo de conductas de otra gente, ¿se entiende? Porque nosotros somos un todo como miembros de la iglesia, y vamos a ver que a veces la actitud de uno despierta actitudes de otro, y a veces el trabajo no tiene que estar con esta primera persona, pareja, familia, sino que quizás tiene que ir hacia otros miembros, ¿se entiende? Pero eso no quiere decir que no tenga que hacer el trabajo con todos, sino que la idea de esto de ser varios consejeros cristianos es que también podamos trabajar en conjunto y, ¿por qué no?, derivar a cada uno ciertos casos que se van presentando. Lo más importante de esto, el éxito que va a tener nuestra consejería, es que esté enfocada en esta relación de amor y en esta relación humana con la otra persona, no en el papel de juez. Tiene que ser una relación humana y de calor cristiano, ¿no? Que sea cálido este acercamiento con el otro. Acá sí vamos a hablar de una parte de conversión cristiana. Vieron que habíamos hablado en términos psicológicos de conversión. Ahora, en el término de conversión cristiana, es que mediante todos estos recursos psicológicos, uno puede hacer entender a la otra persona de que realmente está en falta, de que todos somos faltos. Entonces, ¿qué quiere decir la predicación del evangelio? Yo le doy la buena noticia al otro de que tiene perdón de sus pecados. Pero el perdón de sus pecados requiere que uno reconozca que tiene mecanismos de defensa que tapan nuestros pecados, que tapan nuestras fallas, que tapan nuestras faltas, y que la única manera de poder tener una conversión real es que uno asuma sus frustraciones, sus faltas, sus fallas, sus pecados, y que de esa manera busque al darse cuenta de lo que es, de cómo es, de las fallas que tiene, el que tiene que cambiar esas cosas, que necesita perdón. Entonces, cuando uno realmente se encuentra cómo es uno, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual y emocional, es cuando uno se da cuenta realmente de que, bueno, al ser uno deudor, que necesita esa conversión real. Por eso es donde sirven los recursos psicológicos, para hacernos dar cuenta de cuán carentes somos. Pero si sigue estando en nosotros la racionalización, el justificar constantemente lo que hacemos, por qué lo hacemos, no se llega realmente a esa parte última del reconocernos faltos y necesitados de una conversión y perdón. Pero vamos a tener en cuenta, como consejeros, algunos principios generales para la comprensión del otro. El primero es no ocupar el centro de la atención. Hay muchas veces en las que uno solo quiere hablar y no escucha. Por eso les digo que cuando uno no sabe qué hacer, mejor cierre la boca. Abra las orejas y cierre la boca. En esto es muy importante que nosotros, al no prestar, a no ocupar el centro de atención,
pongamos esa primera atención en el otro, y esa primera atención en el otro va a tener que ser mediante una escucha activa. Ya vamos a ver un poquito más de la escucha. Vamos a tener que tener en cuenta sus ideas, sus percepciones, sus sensaciones, sus sentimientos, sus preocupaciones, su forma de ver la vida. Vamos a tener que tener en cuenta sus conflictos, sus ansiedades, sus angustias. Acá es importante también, en el no ocupar el centro de atención, darle la atención a todas las áreas de la persona: con quién vive, con quiénes se relaciona, cómo está constituida su familia de origen, su familia actual, qué concepto tiene de la familia, del matrimonio, de los amigos, pertenece a algún club, va a la escuela, va a la universidad, qué estudios tiene, etcétera, etcétera, etcétera. En esa primera entrevista podemos tener en cuenta esas cosas. A veces la primera entrevista no se da para esto. El primer encuentro a veces es que la persona solo se desahogue. Tenemos que tener en cuenta estas cosas, pero no hace falta tener, vamos a, espera, no me cuentes, te voy a preguntar esto primero. No, a veces tenemos que, no que a veces, sino que tenemos que dejar que nuestra entrevista en cierta forma sea guiada en un primer momento por la otra persona. Yo voy a hacer en esta escucha activa y participante, tratar de dirigir la entrevista a tener en cuenta las cosas que yo quiero descubrir, pero siempre va a ser la persona la que nos guíe por dónde ir primero y por dónde no. ¿Se entiende? Entonces va a ser la otra persona la que nos guíe. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que queremos un objetivo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver la semana que viene esto de plantearnos objetivos. Pero lo primero y principal es no ocupar nuestro centro de atención. Si bien nosotros queremos dirigir la entrevista o la consejería a cierto punto, nosotros no tenemos que ponernos como primero, va a ser la persona la primera, y en eso tiene que ver con su diálogo, que su diálogo va a ser el primero que tenemos que prestar atención. Entonces en nosotros tenemos que entender de que nosotros no vamos a imponer nada, sino que nosotros vamos a clarificar algunas cuestiones que la persona no las tiene claras, ¿sí? Como habíamos dicho, Dios con este respeto no nos impone ninguna cosa, menos nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es clarificar, asesorar, dar nuestra opinión, guiar, aconsejar, pero no decirle a la persona lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? A ver, acá me dicen algo en el chat. Contame qué te pasa. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te hace sentir esto? Eso es muy común de los psicólogos. ¿Y cómo te hace sentir esto? No es siempre así, pero es importante de tenerlo en cuenta, de cómo te sentís. ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo te sentís? No es algo que tenemos que repetir como loros, sino tener en cuenta esas cuestiones en la persona. Otro tipo de cosas que ya las hablamos, pero que no deja de ser importante, es usar la discreción. Como sabemos, tenemos que guardar secreto, un secreto de consejeros profesionales, que es algo que se trabaja. Entonces la persona con la que vamos a trabajar tiene que estar 100% convencida de que nosotros no vamos a contar nada de lo que nos cuenta. A menos que la situación requiera, digamos, si la persona me va a venir a decir, quiero matar a mi vecino, ahí se tiene que violar ese secreto. Pero en la mayoría de los casos esas cosas no suelen pasar, esperemos que no pase. Entonces tenemos que guardar el secreto y la persona tiene que saber realmente de que nosotros vamos a guardar el secreto. ¿Cuántas personas dejan la iglesia porque no se guardó un secreto o porque no se usó esa discreción? Contó algo muy personal y la persona después se entera de que otros le vinieron a contar lo que ya había contado. Alan, ¿querés decir algo? ¿Levantaste la mano?
Sí, sí, pasa que quería comentar que en mi congregación en Ah, especial hay algunas personas que les gusta llamar la atención y si no se le da, si no se le da la importancia, se ofenden y le echan totalmente la culpa al otro, incluso a veces hablan mal del otro también. Eh, una pregunta sería, ¿no sería una manera de cómo no darle o sea, no darle la importancia o ir y hablar con ellos de esa forma de ser así, de llamar la atención? ahí con eso que vos decís, eh, ¿qué mecanismo de defensa creen que está funcionando en, en estas personas? Que vos dijiste que se ofenden y que juzgan a otros. Puede ser el que sea la regresión, algo que pasó en el pasado, que le trataron mal y ahora buscan la manera de ellos ser el centro de atención. Muy bien, Alan, re genio. Sí, vieron cómo esa actitud de ofenderse y enojarse es como una actitud chiquilina, como aniñada, como habíamos dicho, es un mecanismo de regresión. Y también, sin dudas, es la proyección porque acusamos a otros cuando en realidad posiblemente sea uno el que está haciendo mal y no tiene por qué ponerse en el papel de juez. Lo cierto, Alan, es que no todo nos sale y nos va a salir como uno quiere, porque no toda la gente está dispuesta a encontrarse con sus propias carencias, incluso lamentablemente dentro de la iglesia. Una de las cosas más valorables de la persona es cuando puede reconocerse como falto, y lamentablemente eso no es común como debería ser. Uno está acostumbrado por una cuestión cultural a que lo emocional no tiene que expresarse. Es como que no tengo que mostrar lo malo mío, al contrario, uno, a ver, cuando uno se presenta con, ay, cuando, me lastimé el codo, cuando uno se presenta con alguien, uno nunca va a ir a decir, mira, yo tengo todo esto de malo, te voy a contar todo esto de mí. No, o sea, cuando uno conoce a alguien, cuando se pone de novio, te voy a contar todo lo malo mío primero, a ver si te gusta. No, o sea, uno se presenta con lo mejor que tiene uno, por una cuestión inconsciente de que uno quiere gustar a la otra persona, cualquier tipo de relación. Ah, es cierto que mucha gente va con esa primera impresión siempre, 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 y nunca reconoce una parte de falta. Y es cierto que uno no va a poder cambiar a la gente y hacerle entender de que necesita un cambio. Lo que sí es cierto es que nosotros podemos eh, no dar toda la importancia y la atención por más de que se ofendan. Porque uno no puede ir por la vida tratando de conformar a todo el mundo. Y no lo va a poder hacer porque quizás uno intenta conformar y esa persona que es inconforme va a estar inconforme siempre con todo. Entonces, si se da la oportunidad con esta gente de que podamos hablar y que se preste a una conversación, capaz no le vamos a decir, ¿querés que te aconseje cristianamente? Porque capaz que vas a decir, no, yo no necesito eso, pero quizás se da la situación para que uno pueda charlar y que se pueda acercar y hacerle ver este tipo de cosas inconscientes. Pero a veces va a pasar que no. Entonces una forma de cuidar al resto es quizás no darle esa atención que todo el tiempo busca. Y posiblemente, ¿qué va a pasar? Se ofenda más, pero quizás en esa ofensa más grande es donde uno más puede acercarse. No estoy diciendo que hay que hacer eso. Cada caso es distinto. A lo que voy es que ahí es donde tenemos que ser perceptivos, donde nos dejan entrar, donde no, y ahí poner en la balanza costo-beneficio. Siempre voy a estar atendiendo a esta persona que no quiere crecer y descuido a los que sí. Mm, bueno, ahí es como a pensarlo, ¿no? Sería bueno eh, debatir mucho más sobre esto, pero por ahí piénsenlo ustedes también, a ver qué cosas convienen a veces sí y a veces no. Yo pienso que una persona que nunca se deja ayudar difícilmente va a lograr un cambio grande adentro de la iglesia, es mi punto de vista. Entonces es muy importante esto de usar la discreción. Volvemos un poquito a esto.
¿Cuánta gente se desilusiona, no? Porque hay muchos que tienen la incapacidad para guardar secretos. Si alguno quiere decir algo más sobre lo anterior, lo que sea, solo interrumpan y listo. La tercera es que tenemos que adoptar una actitud de comprensión. Hablamos mucho de esto de la empatía, ¿no? De que uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, tratar de entender. Y eso es muy importante, pero sí es cierto que tenemos que guardar cierta distancia con las emociones de los demás, porque esa es una forma de autocuidado para nosotros mismos, en el compadecernos, pero estar serenos frente a lo que está pasando, porque nos cuidamos a nosotros y sobre todo vamos a cuidar al otro, porque yo no puedo ayudar de una manera objetiva si me pongo a llorar como una marrana con la otra persona que está mal. Necesito tener cierta distancia. Si yo no puedo separarme de la emoción, no voy a poder tener una claridad mental, porque voy a estar como embargada por la situación solo emocional. Entonces es muy importante que en esta parte podamos pensarlo desde lo racional, la parte más racional posible, sin irnos al no sentir, ¿no? Porque tenemos que sentir con la otra persona para poder ayudar desde esa manera comprensiva. Eh, es importante no interrumpir cuando la persona está hablando, porque a veces uno quiere decir cosas, y mucho menos para sermonear o marcar un juicio de la moral en este sentido. Porque la persona que está en falta, que está en pecado, que viene a contar algo que le da vergüenza, no necesita que uno le haga saber que está en pecado, porque lo sabe. No necesita de nosotros venir a que también lo cuestionemos. Eso no quiere decir que lo malo que está haciendo. A lo que voy es que en esa primera parte, esa persona no necesita que uno lo juzgue, ni que lo sermonee, ni que le diga lo que tiene que hacer o lo que debería hacer lo bueno. Lo que necesita esa persona en ese primer acercamiento es que uno lo escuche, que lo entienda, que lo comprenda, que le haga saber que no está solo, que no le haga sentir un demonio por haberse equivocado y no ponerse en el lugar, sobre todo, como les digo, de juez bajo ningún punto. Lo cierto es que nosotros necesitamos ser lo más comprensivos posibles con la persona, por más de que nos resulte espantoso lo que nos está contando, porque esa es la manera en que la persona se va a abrir y va a dar la apertura a un cambio. Porque si yo me pongo en el papel de juez, de marcarle que, sí, la verdad es que hiciste mal con eso, por más de que sea súper buena, como le voy a decir, pero hiciste mal. Eso genera una barrera inconsciente en la que la persona no se va a seguir abriendo con nosotras, porque ya tiene como, tiene de jueces a toda la sociedad, y si encima se acerca a nosotros y nosotros también tenemos esa actitud, es que encuentra lo mismo en todos lados. Entonces necesita como ese calor humano para que juntos podamos plantearnos una meta y llegar a una conclusión beneficiosa. Pero eso primero va a requerir que uno tenga una actitud de comprensión, ¿no? No de atormentar. Nosotros tenemos que ser un recurso para las personas, un instrumento, para que Dios pueda lograr esa sanidad. Entonces, en ese medio que somos nosotros, no tenemos por qué ser jueces. Dice que este actor plantea un ejemplo en el que él iba por un, no sé si decía autobús o cómo decía, ya les digo, no ómnibus, bueno, lo mismo. Iba en el colectivo, decimos nosotros, se le acercó un chico que le quiso hacer como una pregunta sobre, todo el mundo le decía que él tenía que creer y él no sentía como que tenía que creer, como que había algo que lo estorbaba. Y él había hablado, dice que toda su familia era católica, había hablado con algunos sacerdotes y le decían, ¿cómo no vas a creer? Como que estaba en una falta terrible porque no creía. Si era un incrédulo, más o menos era un hijo de Satanás.
Así le hacían sentir. ¿Y qué pasa? Lo que les dijo este pastor es, entiendo que querés creer, pero hay algo que te lo impide. Esa simple palabra que le hizo sentir como empatía, le hizo dar cuenta a esa persona de que no estaba tan mal, porque realmente él quería creer, pero no sabía cómo. Entonces fue la entrada a poder hablar de otras cosas, en la que pudo expresar qué era lo que le impedía creer. Entonces hubo un primer acercamiento de escucha, una palabra clave, en la que tuvo una actitud de comprensión y pudo la persona abrirse a darse cuenta de que alguien puede entenderlo con esto, de que no es un bicho raro, ni que tampoco va a ser un demonio por no salirle lo que tiene que salirle, ¿se entiende? Entonces hubo una actitud de comprensión de parte de este pastor. Después tenemos que ejercer la capacidad de escuchar, como les decía hoy. Es difícil encontrar gente que escucha. Hay muchos que dicen, yo tengo como virtud escuchar. Sí, muchos sí, pero muchos no. Y esa escucha tiene que ser una escucha activa, no escuchar y que solamente escucho y nada más. La escucha activa tiene que ver con cómo pongo el cuerpo cuando escucho al otro, por cómo trato de escuchar, como habíamos hablado, entre líneas, que es tratar de percibir estos mecanismos inconscientes. Tener una escucha activa también requiere hacer las preguntas adecuadas mediante que voy escuchando al otro, y también ser sinceros con nosotros mismos. Por ejemplo, no querer abarcar todo. Vieron que la frase esa que dice el que mucho abarca poco aprieta es así, porque a veces uno quiere atender muchos casos, por ejemplo, y quizás el cansancio les gana. Acá el ejemplo del libro es que este hombre había atendido a una chica cuando ya había sido, no sé, una hora tarde, y él explicó que estaba muy cansado, sin embargo como que la atendió igual y no pudo evitar en 2 oportunidades bostezar. Entonces él estaba interesado, pero el cansancio le había ganado que él no pudo evitar bostezar. Esa chica nunca más se le acercó, porque son como aspectos corporales que hay que tener en cuenta. Entonces lo que él plantea como sugerencia es que uno tiene que aprender a decir que no. Él aprendió a no aceptar más casos si estaba muy cansado. Y bueno, esperar al otro día. Poner cierta gente en la agenda, ver prioridades, tener como mucha apertura para esta escucha. Esta escucha es un arte. Y algo muy importante en la escucha, súper importante, es que uno no tiene que dar por sentado todo lo que la persona va a decir en esa primera entrevista, porque muchas veces puede que diga cosas por compromiso, cosas porque se siente juzgado, porque se siente nervioso, nerviosa, puede que está probando a ver si va a ser comprendido o comprendida o no, puede que tenga vergüenza, etcétera, y puede que todavía no se haya dado esa relación de confianza. Por eso es muy importante esta primera aproximación, porque si yo no soy discreto, si no escucho y solo hablo, si no soy comprensivo, la persona posiblemente diga las cosas que piensa que yo quiero escuchar y no va a ser sincero. El otro día, bueno, en los otros días en realidad estuve con una paciente, una adolescente que lamentablemente había sufrido cuando era chiquita, bueno, durante 10 años, abuso por parte de su hermano. Y bueno, en estas primeras entrevistas ella contaba que había sido solamente, no solamente porque sea mínimo, ¿no? Pero que no había habido nada más que un manoseo. Y en estas últimas entrevistas logró soltarse más y contó que su hermano sí había traspasado más límites con ella. Por más de que en las primeras sesiones afirmaba contundentemente que no había nada más. Pero le daba vergüenza, no se animaba, nunca le había contado a nadie. Entonces era muy esperable que no se anime frente a alguien que incluso no conocía.
en estas primeras entrevistas conmigo. Entonces es muy importante que uno no le crea todo lo que dice. No porque va a ser un incrédulo con nuestro entrevistado, con nuestro aconsejado, pero sí es cierto que muchas veces la persona va a poner resistencias a contar todo y muchas veces van a actuar mecanismos de defensa, como hablábamos por ejemplo en el aislamiento. Puede que la persona sepa que está actuando mal, pero no puede entender que está actuando mal. O esta contradicción es muy grande en su cabecita, como para entender que tiene un pecado, por ejemplo. Como dice Bere, lleva un proceso. Por eso esto de la consejería y requiere paciencia. Y hacerle saber, es muy importante hacerle saber al otro de que si se presta a tratar de generar un cambio con nosotros, tiene que saber que no va a ser rápido. Sí, tenemos que ir como de a poco con la persona. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi trabajo final, la tesis en la facultad, yo había elegido el campo de lo forense, lo jurídico forense. Entonces hacía entrevistas en una cárcel, entonces tenía un entrevistado. Y resulta que tenía una profesora que era la que la guía en esta etapa final. Y me acuerdo que algo que me decía ella: no le creas todo, no le creas todo. Una, porque está preso, por algo está preso, y otra, que muchas cosas de las que está diciendo son las que vos querés escuchar, porque bueno, ahí entran un montón de otras cosas. Si es una personalidad psicopática, con más razón va a intentar manipular, pero aunque no tenga una personalidad psicopática, también puede manipularnos, porque puede que no nos sea sincero porque no tiene la total confianza y porque actúan un montón de mecanismos de defensa. Entonces me acuerdo siempre, siempre tengo eso presente, que ella me decía: no le creas todo. Entonces me sirvió a mí muchísimo como sacar parte de la ingenuidad de creer todo. Eso no quiere decir que uno no tenga que estar creyendo nada, pero es cierto que uno se vuelve más experto en saber cuándo la persona miente y cuándo no. Y mucho de eso tiene que ver con las actitudes corporales. Si yo estoy diciendo, sí, la verdad es que estoy dispuesto a conocer una pareja nueva, pero estoy cerrado a conocer, y si encima aprieto los puños, es todo lo contrario, ¿se entiende? Hay ciertas actitudes en el cuerpo que tenemos que ir prestando atención, que eso implica una escucha activa. No es solo lo que dice, sino cómo se dice, la actitud en el cuerpo, el tono de voz que va a expresar la ansiedad o no, si tiene hostilidad en la forma en que lo dice, si se llena de lágrimas, si prefiere no hablar de ciertas cosas, si se le tiembla la voz cuando va a hablar de otra cosa, si mira para otro lado, si es tosco con algunas respuestas, en esto sí, en esto no. eh, para dónde van los ojos, si frunce el ceño o no, cómo están las cejas, si revolea los ojos, la mano, etcétera, etcétera, etcétera. No se asusten con eso, porque eso es una cuestión de práctica. Porque a veces uno dice: ay, ¿cómo voy a estar escuchando, escribiendo, mirando lo que hace y pensando en todo lo que dice y encima pensando en leer entre líneas? No, como que, pero acuérdense, perdón, de que no tienen por qué ser terapeutas en esto, no va a salir de buenas a primera y tampoco tiene por qué salir. La idea es que tengan en cuenta algunas de estas cosas que les puedan servir a la hora de poner en práctica la consejería cristiana, los que lo quieren hacer. Y vamos a ver si la última, que es el desarrollar el arte de hacer preguntas. Bueno, un poquito ya vimos esto, que tiene que ver con decir las cosas correctas en el momento correcto. Eso no quiere llenarles de preguntas. Ustedes lo que pueden hacer, que vamos a ver un poco la semana que viene, es tener preguntas armadas. Y no hace falta decirles: a ver, espérame que te quise preguntar esto. No, porque podemos interrumpir algo importante. Podemos tener una guía,
Si no les sale hablar directamente primero, pueden tener algo escrito, anotado, como para tener en cuenta, por ejemplo, pueden tener anotado relación con sus padres, por ejemplo. Entonces, en algún momento puede que se dé la oportunidad en que ustedes pregunten, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu relación con tus papás, por ejemplo? Pueden tener anotado si el problema es con los hijos, no sé, cómo era de adolescente o qué piensa de la juventud, etc. Y a veces puede que utilicen esas preguntas y a veces no, porque la situación no se da. Entonces es muy importante de tener como esa atención dirigida. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta las cosas que el aconsejado o la aconsejada nos van diciendo, que nos guíen también en esto, pero con esa atención direccionada o direccional, también nosotros vamos a guiar a dónde queremos ir. A veces se va a dar y a veces no, ¿sí? Porque ahí tiene como que tenemos que dejar que aflore la parte más inconsciente de la persona. Y las preguntas tienen que ser estas dinámicas, como en base a, a sus emociones, sensaciones, percepciones, pensamientos, etc. A veces van a haber preguntas que son más en cuanto a sus, como digo, a sus percepciones, creencias, pensamientos, y otras que tienen que ver más con una cuestión de historial. Pero entre todo esto es muy importante, como les decía, que hay una parte del diálogo que es el silencio. Hay una parte de esa escucha activa que puede ser que uno se comunique sin tener que decir nada. Vieron que hay silencios que son cómodos y silencios que son incómodos. Y hay una parte en la que uno a veces tiene que dejar que no ocupar, no rellenar espacios con hablar, sino que dejar que el otro pueda tomar la palabra primero. Lo que sea que tenemos que hacer nosotros siempre va a tener que ser con una cuestión por sobre todas las cosas de amor, por sobre todas las cosas de amor. Por más equivocado, errado en la conducta que esté el otro, nuestra actitud igual tiene que ser la de tener empatía, de buscar comprender al otro, y sobre todo, tiene que ser todo esto con amor. Más o menos les sirve, les quedó claro, les gustó, díganme algo con respecto a esto. Betty, Sí, muy claro, hermana. no sé si se traba tu internet, ¿quieres decir algo más o era eso nomás? No, lo que a mí me llamó la atención es cuando dice no ocupar el centro de la atención cuando vamos a vamos a aconsejar, ¿no es cierto? Vamos a atender a la otra persona y no que nos atiendan. Muy interesante, me encantó esta parte. Porque a veces Bueno. vamos de visita y no paramos de hablar o aconsejar. Se nos va la hora hablando nosotros de nuestros problemas, de nuestras cosas, y en realidad lo que queremos hacer es ayudar a la otra persona. Claro, ¿Sí? gracias Betty por tu aporte. Es cierto, porque en realidad esto puede ser como con la mejor intención posible del hecho de estar aconsejando y solo hablar, porque uno dice, bueno, a mí me pasó esto, pero en realidad la otra persona necesita hablar, a veces no quiere, pero lo necesita hacer. Entonces, no ocupar el centro de atención, sino que la otra persona se sienta importante en el buen sentido. Nos queda de esta unidad los trastornos psicológicos, pero quisiera dedicarle un poco más de tiempo a que sea más comprendido, porque encima estamos a y cuarto. Sí, Karina. Sí, quería preguntar, nosotros tenemos, bueno, tenemos varios casos, pero uno en especial, tenemos un matrimonio que por ahí sí, siempre nos dice que están en problemas, que tienen esto, que tienen aquello, pero es como que no nos dejan acercarnos. Ya varias veces intentamos de hablarle, de pedir
para visitarlos y todo eso, pero siempre buscan una excusa para no ser atendidos. Ajá. ¿Y probaron hablar con cada uno personalmente? Sí, Por ejemplo, vos escribirle a ella y decirle, tomamos unos mates, qué sé yo, solas. sí, incluso intenté, le dije, ¿querés que vaya un día, pasamos un día solo a tomar un mate o qué, viste? Pero no hay caso. ¿Te pone excusas? Siempre me pone excusas. ¿Y si le caes un día a la casa? Bueno, eso es lo que siempre le dije a Héctor, que por ahí podíamos hacer eso, pero es como que no sé cómo decirte, pero ahí es como que iba a explotar la bomba. Es como que no te dan entrada. Y fíjate que a veces que explote la bomba puede ser el camino a que haya algo distinto, porque si uno, a ver, no digo que eso tiene que ser como el camino primero a seguir, pero hay veces en las que la situación no se da a que sea distinto y el que explote la bomba es la oportunidad a que algo cambie. Yo pienso, ¿no? Agotemos todos los recursos posibles, qué sé yo, preguntarle a los dos juntos, preguntarle individualmente, preguntarle uno al otro, preguntar, invitar, invitar a ir a la casa, invitar que venga a nuestra casa, invitar a ir a tomar un café a algún lado, intentar agotar los recursos. Caerles a la casa de sorpresa puede ser otro recurso, puede ser como ir a la casa y decir, bueno, venimos a tomar unos mates y no hablar de nada comprometido, o todo lo contrario, ir y decir, mira, venimos a hablar de esto porque sabemos esto, 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 esto. Agotar esos recursos. De ahí en más, si la otra persona, si ellos ponen resistencia y no hay forma, no hay bala que le entre, y ahí está la parte de nuestra limitación en la que no podés ayudar a quien no se deja ayudar. Pero eso no quiere decir que uno no marque límites, porque a veces esas personas ensucian, embarran y entorpecen todo lo que hacen otros. Entonces, yo voy a intentar hacer todo lo posible por ayudarte, pero si vos no te dejas ayudar, tampoco voy a permitir que lastimes a los otros, porque a veces pasa eso, son personas que no se dejan ayudar y que embarran la cancha a todo lo que uno quiere hacer con otros, o no sé si uno quiere hacer, pero a otros miembros de la congregación. Entonces es importante también marcar ese límite. Si no te dejas ayudar, tampoco pretendas, no sé, tener tanta entrada en todo, porque ahí es donde a veces aparece como esa actitud como hipócrita, y a veces puede ser mecanismo de defensa y a veces puede ser hipocresía en serio, de decir, bueno, no me hago cargo de todos estos problemas que tengo, no importa, pero sigo trabajando en este rol como si nada, ¿sí? Entonces, si me preguntas, ¿qué intentaría hacer yo? Agotar todos esos recursos, probar. Capaz el primer acercamiento no tiene que ser desde hablar de esos temas, sino ir a decir, bueno, no sé, ir a hablar de bueyes perdidos, de cualquier cosa que no tenga nada que ver, ni tocar el tema matrimonio, ni tocar el tema de que a nosotros nos va bien, por ejemplo. No, nada, nada, ni siquiera ser buen ni mal ejemplo. Y quizás eso da la apertura a que les puedan abrir las puertas después para otra cosa. No sé, si sirve de algo lo que dije. Cintia, ¿puedo? Sí, sirve. Sí, por favor. No, lo que decía Betty hoy, por ejemplo, por ahí vamos y hablamos, yo, a mi manera de ver es que también estamos necesitados cuando hacemos eso. Por ahí estamos necesitando desahogarnos, ¿no? Y entonces yo digo, vamos con una idea, pero no sale bien la otra porque llevamos cosas cargadas adentro y queremos descargarlo y no nos damos cuenta que nosotros estamos necesitando esa parte, ¿no? Y yo digo, y eso nos pasa muchas veces cuando estamos, que no estamos bien y queremos ayudar, como decías hoy, por ahí reconocer primero mi error, que en qué estoy actuando mal, qué me hace falta a mí, ¿no es cierto?, para poder ayudar a otros. Es una manera de ver. Y otra cosa por ahí que el otro día veía, por ejemplo, cuando hay personas que
que, por ejemplo, son de ofender en palabras o gestos o lo que sea, y como que se le hace ver, reconoce y pasa un tiempo, hace lo mismo y reconoce y pasa lo mismo. Eh, ¿Cómo lidiar con situaciones así? Porque yo soy muy escasa en paciencia, ya como que quiero tirar todo por los aires, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo ayudar a personas así? Eso arrastra cosas de infancia, de juventud, falta de amor, falta de cariño. ¿Cuál es la situación que vive una persona así que actúa de esa manera? Es mi pregunta. Bueno, primero con respecto a lo que dijiste de las carencias de uno que uno tiene cuando afronta esa situación, dijiste algo importante porque uno también puede en la consejería, bueno, en esto de entender de que uno no tiene por qué tenerlas todas claras, sino que la consejería a veces también puede darse como un ida y vuelta. A veces por ejemplo, si vos y yo tomamos el rol de consejeras, un día nos podemos juntar y vos me contás tus cosas y yo te cuento las mías, y tener ese feedback que nos va a servir tanto para ayudar después a otro como para también limpiar cosas nuestras, porque eso realmente es algo que está, todos sabemos, pero igual seguimos pensando de manera errónea de que el que ayuda no necesita ayuda. Es como algo inconsciente, es como que, y donde más se ve creo que es el rol del pastor, como que el pastor se la tiene que tener a todas claras, y donde se equivoca es recontra mil acusado y defenestrado en muchos casos. Y también necesita a alguien que lo escuche. En este caso, en el rol del consejero, obvio que también. Entonces a veces se va a dar eso, y tampoco es una cuestión de martirizarnos porque, uy, ¿cómo me la pasé hablando? No, porque a ver, uno también es humano y a veces eso también puede servir. Ahora, si uno está en el contexto de una consejería, que a veces incluso el lugar, el encuadre, tiene mucho que ver. No es lo mismo que vaya a mi casa, que yo vaya a la casa de ellos, que tomar un lugar aparte, no sé, en la iglesia, por decirte. No siempre tiene que ser así, pero muchas veces eso condiciona, el contexto condiciona cómo va a ser ese intercambio. Pero tampoco pasa nada con que uno no le salgan estas cosas, digamos. Está bueno prestarse atención para saber si necesitamos ayuda o no. Y con respecto a lo otro que dijiste, con la gente que se arrepiente y cambia y vuelve y todo esto, es que en realidad no hay un cambio profundo. O sea, eso es algo a nivel actitudinal, pero no a nivel emocional, ni tampoco espiritual. O sea, nos estamos dando cuenta de que hay cosas que están mal en mí, pero por más de que tenga buena intención en cambiar, pero hay buena intención y dura muy poco porque no se llega a una comprensión real de por qué estoy actuando como actúo. Sí, actúo así porque me molestó lo que me dijo tal persona. Claro, pero ¿por qué te molestó? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué a vos te molesta tanto y al otro no? ¿Por qué te ofende tanto? Y eso tiene que ver con cuestiones muy internas de cada uno. Entonces, si esa persona con la que vos tratás se deja como aconsejar y ayudar, entonces es importante que se pueda ir un poco más, que se profundice un poco más, hasta donde te dé la paciencia. Pero sí hay cuestiones internas que seguramente están pasando. Karina dice, si alguien no cuenta una problemática, nos compromete en tener que ayudarlo, o nos compromete en tomar acciones al respecto. Y el tema es cómo uno se entera también de esa problemática, porque a veces uno sabe y no los dice. También creo que depende, Karina, bueno, a todos, del lugar en donde uno está. Porque si ustedes, por ejemplo, que tienen como este peso un poco más grande de estar como al frente de cierto grupo, me imagino, no sé, Héctor, como que tiene ese lugar de dirigir, si se quiere, no sé si es rol de pastor directamente, pero más o menos.
Entonces como que a veces no te queda otra que marcar como, mira, yo sé que estás en falta. Sí, a veces eso vamos a ver la semana que viene, que hay tipos de inicios de entrevista. A veces es la persona que viene a nosotros y a veces somos nosotros los que tenemos que ir. Después vamos a profundizar un poco eso. Pero en cierta forma, si uno está sabiendo y tiene como ese papel de dirección, sí te compromete un poco a tener que ir. No sé si me explico. ¿Sí o no? Sí, bueno, el tema es que si la persona en cuestión que tiene su problema viene y nos cuenta bueno, y dice, bueno, te cuento, mira, tengo esto y esto, y bueno, en ese caso, ¿nos compromete a nosotros en accionar o esperamos a que la persona nos pida la ayuda que No. necesita? Bueno, sí, justamente con eso que hay diferentes tipos de iniciar y medio que sí, que nos compromete. Porque si nos está contando cierta problemática, lo que leemos entre líneas es que busca ayuda. Y a veces quizás no se anime nunca a decirte necesito ayuda, porque eso es como, está en esa parte de nuestra, como les digo, medio cultural, que nos cuesta reconocer que hay algo malo en nosotros. Y, y a veces nos está dando la entrada y bueno, ahí está nosotros en agarrarla o no. También puede ser que no necesariamente tengamos que hacer nosotros todo. Si tenemos, que sería lo ideal, a más consejeros dentro de las congregaciones, derivar. Bueno, te voy a dejar que vos vayas a hablar con cierta persona. A veces no nos queda otra y tenemos que hacerlo nosotros. O ustedes, por ejemplo, que están ahí medio a cargo de ese grupo y medio que recae sobre ustedes. Pero me parece que es una entrada, o sea, te está diciendo que necesita ayuda, pero quizás nunca la reconozca así directamente. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? No sé si se quedaron todos, no, pensé que se quedaron todos tildados de que se me fue el internet, pero no, estaban muy callados, muy No, quietas. pero Cintia, ay, Sí, me dio una alergia mala ahora. Te juro, no, yo nada más estornudo y ya soné. ay, Este, primavera. y no, el clima acá está re complicado. Bueno, creo que esto de la consejería es un ministerio que hace mucha falta. Eh, Escuchándote, creo que culturalmente no tenemos eso de generar, al menos en este sentido, no, por parte, creo, al menos Iglesia de Dios, los países que yo conozco, no hay un ministerio de consejería o de acompañamiento como tal. Y lamentablemente a veces todo recae siempre sí en el pastor, ¿no? Y creemos que por ser el pastor es como que la figura salvadora. Y como vos dijiste, se la debe de saber todas. O la esposa del pastor. Muchas veces la iglesia lo asume como que ellos son los que te van a resolver la vida. Y muchas veces la misma condición del pastor y la esposa eh, hace que te sientas que vos sos como que el salvador de todos. Son las dos cosas, ¿no? Es una cuestión medio ambivalente, pero pasa que muchas veces la iglesia te hace sentir que vos tenés toda la responsabilidad y muchas veces vos te apropias toda esa responsabilidad. Sí. Y ambas cosas te llevan a lo siguiente, de que no todos los pastores y todas las esposas de pastores estamos hechos para la consejería. A lo mejor es un arte que se va desarrollando, que eh, se puede ir creciendo en esto, o te puedes incluso profesionalizar, hacer una carrera, una licenciatura como vos, qué sé yo, tomar cursos diplomados, pero no siempre está formando parte de ti. Para mí es como, no sé, como un don, porque saber escuchar es un arte, es algo que no cualquiera tenemos. Y, y por otro lado también el hecho de decir, bueno, no necesito, ¿sí?, prepararme más, no necesito aprender más porque
tengo la autoridad, soy, y yo solo voy a hacerlo todo. Entonces, creo que es una situación re compleja que si lo miramos a fondo, tenemos mucho trabajo para hacer dentro de nuestras congregaciones, porque por un lado está el hecho de que los pastores a veces no quieren largar esos asuntos porque es complicado no tener un cuerpo de acompañamiento, de consejería, gente especializada, profesional dentro de la iglesia. Pero por otro lado, también la iglesia no está acostumbrada a contarle a alguien más sus penas, sus culpas, y es como que yo solo tengo confianza con el pastor porque creo que el pastor, wow, ¿no? Él y Jesús caminan a la par, entonces es solo el pastor. Y mirar a alguien más para que se acerque y cuente sus problemas, sus penas, sus necesidades, es re complicado porque no hay esa apertura con todo el mundo. Casi siempre es el pastor, ¿no? Entonces, híjole, hay mucho para trabajar en ese sentido, me parece, de ambos lados, del liderazgo y de la iglesia en general, pero creo que podríamos hacer lindo parteaguas los que estamos acá, porque sé que muchos tenemos como que ese, no sé si ese llamado realmente o ha nacido en nosotros ese sentimiento de querer acompañar a la gente, y creo que podría ser lindo, ¿no? Empezar a visualizar esto como un ministerio que necesita nuestra iglesia. Insisto, nosotros no lo tenemos y por cultura nos cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que sería lindo a partir de aquí empezar a generar algo que pudiese en lo futuro hacerse un poco más formal, más no sé, como tener más capacidad, más herramientas para poder hacerlo de la mejor manera. Gracias, Bere, gracias por todo lo que dijiste y comparto con vos. En psicoanálisis, esto de que está el lugar, digamos, que se le da al psicoanalista en este caso, es similar a lo que vos decís con el pastor, que se le dice el sujeto supuesto al saber, que es el que se supone que tiene ese saber y toda la iglesia tiene esa mirada del Salvador carnalmente, por decirlo así, que es realmente, como habíamos visto, como la palabra del cura, que era como el que curaba acá en la tierra lo que Dios tendría que hacer, ¿no? Y en realidad, obviamente que no tiene por qué tener ese lugar. Mi punto de vista con respecto al pastor, ojo, es mi punto de vista, es que si realmente desarrolla ese don de pastor, por detrás viene ese don de la consejería. Porque justamente el pastor se encarga de esto, de las ovejas, de pastorearlas, de acompañarlas, y sabemos que en el trabajo pastoral no es solamente la prédica su trabajo, sino que me parece, y por lo que yo veo en los pastores, es que tienen, aunque no lo reconozcan quizás, pero tienen ese espíritu de acompañar y guiar a las otras personas. Eso, como vos decís, no quiere decir que se relajen, no profundizarlo, ¿no? Y tampoco quiere decir que nosotros no nos podamos preparar como extras de ayuda, ¿no? Eso de que sea un ministerio me encanta, ojalá de acá pudiera surgir esto y que sean ustedes los impulsores desde el seminario de crear algo distinto, algo nuevo. Y sobre todo eso requiere una mirada, como vos decís, un trabajo desde la congregación, porque tenemos ese papel de juzgar. La otra vez Marisa creo que decía esto de que no se quieren acercar a hablar porque, bueno, porque se ven cosas en nosotros que no les haya gustado, entonces como que se ponen en ese lugar. Pero después, por ejemplo, tienen ese lugar de su sujeto supuesto a saber en el pastor, y el pastor hace algo que no les gusta porque es un humano, y también recae todo lo que construyeron. Por eso es como un ideal que hay que tratar de romper. Se me ocurre, por pensar en voz alta, no sé, ¿por qué no después, cuando ustedes se reciban del seminario, o quizás ahora que van aprobando las materias, no sé, pienso la idea en general, después puede que la armemos mejor, no sé, que después de recibidos cada uno pueda identificarse más con una materia y con la otra y decir, bueno, yo a partir del seminario me di cuenta de que
me encanta evangelizar. Yo a partir del seminario me di cuenta de que la materia la que más buena estuvo es la de consejería cristiana. En la que me di cuenta de que mi don es aconsejar y bueno, que la iglesia los conozca también a ustedes con los dones que ustedes descubrieron. Y quizás eso les dé apertura también a la gente a que se abra a hablar. Y bueno, a partir del seminario conformamos este tipo de cosas, que no necesariamente creo que tienen que estar como recibidos, ya egresados para hacer este tipo de cosas, las van haciendo ahora. Pero qué interesante que vaya surgiendo y que rompamos un poco esa idea mal armada, ¿no? De que solo tiene que recaer sobre uno y que nadie puede acercarse a los demás para contar sus cosas. Pero bueno, ahora sí ya estoy hablando de más, así que vamos a terminar la clase por acá y nos vemos el lunes que viene. ¿Les parece?